tardes, chicos. Quien les habla, su profesora Maximina Bobadilla, del área de Ciencia y Tecnología, profesora de la institución educativa Teodosio Esteban Franco García. El día de hoy trayéndole una sesión de aprendizaje titulada Estructura celular. En el año 1665, Robert Hooke por primera vez observó unas pequeñas celdas, a las que denominó célula. Si yo les preguntara qué es una célula, ustedes me darían diferentes conceptos, pero vamos a ver más claramente el concepto de célula. La célula es la mínima porción de la materia y también lo podemos reconocer como la mínima porción que existe en un organismo viviente, ¿no? Podemos decir que todos los organismos vivos están formados por células, ya sea de manera individual o de manera agrupada. En la imagen vemos una célula, un modelo de célula. Debemos reconocer que la célula tiene tres partes fundamentales, que son el núcleo, la membrana celular, que es la cubierta externa, y el citoplasma, donde se encuentran los organelas citoplasmáticos. Podemos llegar a una definición más clara. La célula es la unidad morfológica. ¿Por qué morfológica? Porque sola o asociada forma los seres vivos. Fisiológica, porque cumple funciones vitales de los seres vivos, como la función de reproducción, digestión, respiración, y también nace, crece, se reproduce y muere. Y finalmente, también podemos decir que la célula es genética, porque se transfiere de padres a hijos. Aquí tenemos en este cuadro un resumen de lo que les acaba de mencionar, un poco más de manera específica. Podemos decir que la célula es biológica porque tiene vida propia. Al hablar de bio significa vida. Toda célula tiene vida. Repito, ya sea de manera individual o de manera asociada. Morfológica. Morfológica porque la célula tiene forma y además la forma puede ser de acuerdo al lugar donde se encuentra en el individuo. Fisiológica, ya lo habíamos mencionado, cumple las funciones de los seres vivos. Y finalmente genética porque a través del ADN se transfieren las características hereditarias de padres a hijos. Cuando hablamos del tamaño de la célula, podemos decir que las células no se pueden apreciar a simple vista, pero ojo, hay algunas que sí lo hacen. Si observamos nuestra piel, podemos ver que hay como unas pequeñas figuras geométricas que se pueden apreciar a simple vista. Pero también podemos decir que la célula es súper pequeña, ya que la célula equivale pues en unidad de medida para poder observarla a una micra. Quiere decir 1/1000 milímetros. Ahora me dirán, ¿cómo podemos nosotros observar una célula? Acá tenemos un instrumento, veanlo chicos. ¿Cuál es el nombre de este instrumento? Exacto, es el microscopio. El microscopio nos permite observar una célula. Y lógicamente las células que más vamos a observar son las células del catáfila de la cebolla, ¿no? Y me dirán, profesora, ¿pero cómo es el catáfilo de la cebolla? Es muy fácil, ¿no? Nosotros podemos coger la cebolla y coger la pequeña capa, una de las capas más delgadas que se encuentra en la cebolla. Esta capa delgada, obtenida de la cebolla, la vamos a colocar en la lámina portaobjeto y luego la vamos a cubrir con la lámina cubreobjeto. Y con ayuda del tornillo macro-micrométrico vamos a analizar la muestra. En nuestra institución educativa contamos con microscopios electrónicos, ¿no? Queda pendiente, pues chicos, la observación celular de, en este caso, la cebolla, así como también del tejido epitelial. Hace un momento les indiqué que la célula también tiene tamaños. Los tamaños son variados de acuerdo a la ubicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el espermatozoide, que es una célula reproductora masculina, ¿no? Ahí le ven la característica que tiene, ¿no? Cuerpo, cabeza y cola. Así también tenemos los glóbulos blancos, ¿no? Que es parte del tejido sanguíneo. También tenemos la célula alargada, como son las células musculares, ¿no? Que se encuentran en la parte de nuestro cuerpo. La neurona, una célula muy importante. Antiguamente se mencionaba que estas células nos acompañaban durante toda la vida, pero con estudios recientes, ¿no? Afirman que esta célula ya se puede restituir. Y es muy importante que ustedes investiguen acerca de este tema, ¿no? Tenemos también células como por ejemplo que tienen algunas formas muy variadas, como la del intestino delgado, el intestino grueso.
Por lo general, las células del tejido sanguíneo son circulares y tienen característica de aplanamiento. También tenemos organismos del tipo unicelulares y pluricelulares. ¿Qué significa unicelulares? Significa que hay organismos que con tan solo una célula ya tienen vida. Por ejemplo, la ameba, el paramecium, ¿no? Que son organismos vivientes, se desplazan mediante cilios, se consumen alimentos mediante la fagocitosis. Así como tenemos organismos casi incompletos, podemos llamarlos así, tenemos organismos completos, ¿no? Que son los seres vivos pluricelulares. Entre estos podemos considerar las plantas, los animales y el hombre. Para profundizar un poco más el tema, he encontrado a continuación algunas características elementales de los organismos unicelulares, ¿no? Aquí, primero tenemos que están formados por una sola célula. Se consideran seres primitivos, ya que fueron los primeros en encontrarse en el agua, ¿no? Así también son de menor complejidad, son muy pequeños en relación a los organismos multi o pluricelulares. Todas las funciones vitales las realiza una sola célula. Repito, este organismo unicelular es capaz de alimentarse, de realizar su función de digestión y de reproducción. Son muy abundantes en la Tierra. Por ejemplo, tenemos las bacterias, los protozoarios, las amebas, el paramecium. Por lo general, estos organismos no únicamente se encuentran en la Tierra, sino también en el agua. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, son organismos que tienen muchas células, ¿no? Entre ellos está incluido el hombre. Son aquellos que son capaces de realizar su metabolismo, tienen la propiedad de poder reproducirse. Además, también necesitan poder estar juntos para sobrevivir. Bien, aquí tienen ustedes el esquema ya más amplificado de una célula animal. Esta célula, donde hace un momento les había mencionado, tiene tres partes elementales, que es el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. El núcleo es la parte central de la célula, donde se encuentra el material genético ADN. La capa externa es la membrana celular, la que recubre, la que protege, la que trata de seleccionar lo que ingresa a la célula. Asimismo, tenemos el citoplasma, donde se encuentran los organelas citoplasmáticos, como por ejemplo los lisosomas, quienes realizan su función de digestión. Así también tenemos, vean los lisosomas, ahí tienen las características, el retículo endoplasmático. Ahí tienen el retículo endoplasmático, quienes se encargan de sintetizar las proteínas y los alimentos. El mitocondrias, quien se encarga de la respiración celular. Y cada uno de los componentes que ustedes pueden observar que se encuentran incorporados, en este caso, en el citoplasma, cumpliendo cada una de las funciones que hay específicamente en la célula. Bueno, espero que la clase les haya parecido amena, esperando que ustedes desarrollen su módulo 5, esperando también que lo reporten a mi correo electrónico. Por favor, chicos, les agradezco. Muchos saludos.